Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Bueno, música de viernes, pero a continuación vamos a tener un invitado muy especial para nosotros aquí en Cada Tarde. Lo hemos tenido en el pasado y siempre es muy importante conversar con él sobre diversos temas de importancia para el mundo, para nuestra audiencia, para nosotros aquí en Cada Tarde. Vamos a hacer un análisis de lo que es el panorama energético mundial, específicamente aquí en los Estados Unidos. Tenemos con nosotros vía Zoom, qué gusto tenerlo vía Zoom, a Omar Bula Escobar. Él es analista internacional, es uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes en el mundo, quien además trabajó 20 años en las Naciones Unidas y siempre es un gustazo conversar con él. Muy buenas tardes. Le saludamos desde Miami, Agustín y Karinés. ¿Cómo está? Necesito, señor Escobar, que por favor active su micrófono porque no lo estamos escuchando, lo estamos viendo perfectamente. Ya, creo que ya. Ya, ahora ahí sí. está. Muchísimas gracias, ahora sí, por la invitación de nuevo. Qué bueno verlos, saber que están bien, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, dentro de 9 días vamos a tener ya 5 meses del comienzo de la guerra en Ucrania y aparentemente no hay un claro ganador. Los rusos no acaban de concretar, no han podido tomar firmemente la región este, la controlan en cierto grado, tampoco han podido tomar la región próxima al Mar Negro, perdieron la batalla de Kiev. ¿Tienen algún que otro avance, logran algún que otro éxito militar y luego los ucranianos contraatacan y le destruyen por aquí o por allá? Por ejemplo, esta misma semana destruyeron los ucranianos con artillería provista de alta precisión por los Estados Unidos, le destruyeron un depósito de municiones y mataron a un general. En su opinión, ¿esto cómo va a terminar? ¿Qué tiempo más podrían los rusos darse el lujo de seguir gastando dinero, de perder hombres antes de que o se tengan que retirar o tengan que cambiar de estrategia? Bueno, yo creo que esto va a ser una guerra de largo plazo. Yo no soy el único que lo dice, pero sí están todos los elementos ahí para que sea una guerra que se extiende. Uno, principalmente el que Ucrania se convirtió como Libia y como Siria y otros países, una especie de terreno de guerra proxy, donde se encuentran muchas potencias en un campo de juego común. Los que pagan son los ciudadanos de estos países, obviamente, y con intereses muy encontrados, muy encontrados, ahora más encontrados que nunca a raíz del corolario de lo que ha pasado, que es una división enorme en bloques ya a nivel global. Y mientras que efectivamente, como usted menciona, Agustín, hay ciertos avances de los rusos y ciertos contraavances. Los rusos lo ven de otra manera. Yo leo mucho los medios de lado y lado. Y los rusos ven avances, los de Occidente no ven avances y viceversa. Hay toda una capa mediática que hay que tener muy en cuenta. Sin duda alguna los rusos han seguido avanzando, ¿no es cierto? Y lo vimos sobre todo en las regiones que más le interesan. Las armas siguen entrando de Occidente, lo que efectivamente, como usted mencionó, contrarrestan ese avance ruso. Pero básicamente el problema se amplió, porque esto va mucho más allá de Ucrania y Rusia. Se están realineando intereses globales, la OTAN está creciendo, los vínculos de Rusia con China están creciendo del otro lado. Entonces la solución, el problema per se de la guerra es más un síntoma en este momento, un síntoma muy desagradable, pero un síntoma de un resquebrajamiento del orden mundial, por lo cual yo creo que esto va a continuar. Las armas siguen entrando. Efectivamente hay perdedores por los dos lados y vemos que hay muchos perdedores. En el caso económico, pues a mí me preocupa mucho que Occidente está siendo muy golpeado, ¿no es cierto? No solamente por la invasión de los rusos a Ucrania per se, pero por las sanciones que en muchos casos nos han
han repercutido sobre nosotros mismos. Y mientras que vemos del otro lado que Rusia, el rublo se ha fortalecido, su balanza de pagos hace 2 días se veía positiva, porque hay el apoyo de la China, ¿no es cierto? Es muy importante ver los dos lados de la moneda. Y yo creo que en este momento hay cierta paridad, por lo menos en términos de crisis, con paridad en términos de Oriente-Occidente, pero sí con un ganador en Oriente, que es la China, ¿cierto? La China sigue creciendo, la China sigue detrás de Rusia. Mientras la China esté detrás de Rusia, Rusia no tiene un respaldo pues poderosísimo. Por ende, yo creo que esto se va a prolongar y tendrá sus consecuencias sobre el mercado energético, sobre los alimentos, etcétera, etcétera, las crisis de alimentos que se están avisorando. Doctor, ¿cómo usted ve toda la ayuda que ha enviado los Estados Unidos a Ucrania? Sobre todo en la situación que nos encontramos aquí en los Estados Unidos. Pues a mí me parece muy extraño que de lado y lado, pues del lado ruso se entiende, ellos fueron los primeros que atacaron, ¿no es cierto? Que ellos no estuvieron buscando la paz, es decir, quien ataca no está buscando la paz por definición. Sí. Ahora Occidente tampoco está buscando la paz, ¿no es cierto? Cuando uno tiene este tipo de problemas tan graves, que tienen repercusiones tan amplias más allá de los dos países que están en guerra, uno esperaría algún tipo de diálogo, ¿no es cierto? Una plataforma donde se pueda dar el diálogo. Las Naciones Unidas no sirven porque en el Consejo de Seguridad todo está bloqueado. Básicamente China y Rusia bloquean lo uno, los otros están del otro lado. Y echarle leña al fuego, que es lo que está pasando, ¿no es cierto? De alguna manera, porque esas armas que están entrando en Ucrania obviamente aumentan el volumen de la guerra, justificada o no justificadamente. No estoy siendo un juicio aquí de valor en términos de quién gana o quién pierde la guerra, pero esas armas además llegan y en un momento, y como el propio ejército de los Estados Unidos lo mencionó, no se sabe qué pasa con esas armas después de entregadas. Y tenemos muchísimas experiencias, nada más y nada menos que la de Afganistán, pero tenemos también precedentes como el de ISIS, que creció porque los Estados Unidos dejaron sus armas en Irak. Entonces, y ahí hay sin duda alguna, y esto no es... Esto parece, como yo digo, conversación de taxista. Sí, es que los que ganan son los grandes mercaderes de armas. Pues será conversación de taxista, pero es muy cierto, ¿no es cierto? La industria armamentista en este momento está, sin lugar a duda, sacando provecho del encuentro, lo que es un factor que complica aún más la resolución del conflicto. Pero es que además, doctor, disculpa, Agustín, además sí. Como que tanto dinero a mí no me cuadra las cuentas. Pero si podemos seguir por la línea del doctor del mundo armamentista. El último discurso que hizo el presidente Dwight Eisenhower, que fue el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre no era un pacifista, este hombre no era un gobernador como lo fue Jimmy Carter o Bill Clinton o Ronald Reagan. Este hombre había sido el arquitecto de la destrucción del ejército de los nazis. Y luego llegó a Estados Unidos, aspiró a la presidencia y la ganó. El último discurso, él hace una gravísima advertencia al pueblo americano y le dice: tengan mucho cuidado con el complejo militar industrial, porque en el futuro va a ser nocivo para la democracia y para la estabilidad de nuestro país, porque tienen unos tentáculos muy grandes y penetran hasta los más recónditos lugares de nuestro gobierno, el complejo militar industrial. Ahora, esto fue lo que dijo Eisenhower. Ahora, doctor, lo que voy a decir yo, y usted siéntase en plena libertad de decirme, eso no tiene sentido ninguno, usted está hablando tonterías. Por favor, hágalo con toda libertad. A mí me parece que ya desde que comienza Rusia a acantonar las tropas, el propio Servicio de Inteligencia Militar sabía que la guerra era inevitable. Y aquí se cumplen se matan varios pájaros con un solo tiro. Primero, se despierta a un gigante dormido que estaba durmiendo un sueño de hibernación, que es la OTAN, que nadie quería gastar dinero para su armamentismo, su protección. Donald Trump trató de llamarles la atención, pero no le hicieron caso. Entonces, con el primer bombazo de los rusos, la OTAN se despierta porque la guerra está en su patio trasero y todo el mundo sale a aportar dinero. Los alemanes han dicho que van a gastar
el 2% de su Producto Interno Bruto en armas y demás. No hay muchos fabricantes de armas en el mundo, de armas de buena calidad. Las mejores en Occidente se fabrican en los Estados Unidos, la fabrica Lockheed Martin, Northrop, la fabrica la Boeing y algunas otras que se fabrican en Europa. Entonces, esta inversión de dinero viene por un lado a contrarrestar la inflación que ya era aparente que estaba ocurriendo. Me imagino que algunos de los estrategas económicos de Biden le dijeron, bueno, vamos a gastarnos un dinero de los contribuyentes, pero el dinero se va a quedar en casa, vamos a fortalecer el aparato militar, y muchas de esas empresas que ahora estaban más o menos ahí van a empezar a fabricar cohetes, aviones, helicópteros, tanques, misiles, y a reponer el inventario a medida que eso se utilice en el teatro de operaciones. Así que yo veo que esto tiene una serie de tentáculos macabros que van mucho más allá de tratar de buscar la paz. Yo creo que se está ensayando material bélico nuevo, creo que se está buscando un fortalecimiento de la OTAN, inclusive ahora con la entrada de Suecia y Finlandia, y de cierta manera, de facto, yo creo que estamos casi en un cuasi tercer conflicto de guerra mundial, donde hay dos grupos de combatientes, pero hay un montón de actores que está inyectándole leña al fuego. No, no tiene nada de tontería, Agustín, para nada lo que usted menciona. Los intereses de estas empresas que usted menciona y de otras, porque acuérdese que Rusia también es uno de los grandes proveedores de armas del mundo, ¿no es cierto? Inclusive el primer proveedor de armas para América Latina, Nicaragua, Venezuela, etcétera. El mercado es muy grande y las guerras siempre han beneficiado, los han beneficiado a ellos por definición. Yo recuerdo mucho habiendo estado en Khartoum, en Sudán, hace ya muchísimo, del siglo pasado, cuando estaba en el único hotel que había en Khartoum, que era el Hilton, llegó una limusina, eso parecía una cosa como de película, y se bajó un joven muy elegante, y dije, ¿qué hace esto acá? Y me contaron, no, estos son las personas que vienen aquí a negociar armas. Y usted sabe que en Sudán esa guerra es eterna, ¿no es cierto? Se ha mantenido por siempre, sí, en todos los... no es un secreto para nadie que a veces esos mismos mercados son abiertos por los propios vendedores de armas, ¿no es cierto? Que enfrentan tribus, en el caso del África, facciones en otras partes para crear mercados. O sea que eso de improbable no tiene absolutamente nada. Sin duda alguna, las ganancias en este momento son enormes y están siendo acompañadas de toda otra serie de movidas muy cuestionables. Primero que todo, cuestionar el hecho de ese interés tan grande de meter tanto dinero en Ucrania, ¿no es cierto?, para salvar, como usted dijo, una unión bastante obsoleta hasta hace poco, que era la OTAN, porque había perdido hasta su contexto histórico de existencia. Y lo que se preguntan los americanos, ¿no es cierto?, ¿por qué no están estos billones de dólares siendo invertidos más bien en otra frontera, que es la frontera sur de los Estados Unidos, que requiere, ¿no es cierto?, de mucho más control, y sin duda alguna todo tipo de financiamiento sería bienvenido. Lo mismo tal vez para los europeos, aunque hasta en cierta medida también, ¿no es cierto?, porque les está costando mucho esta separación de Rusia desde el punto de vista energético y desde el punto de vista económico. En todo caso, muchos ven esto desproporcional, la ayuda que se le está dando a Ucrania en relación a otros problemas que está teniendo Occidente, que Occidente está sufriendo, no solo los que están allá en Europa y los propios Estados Unidos, no, el Occidente entero, América Latina también, el mundo entero está sufriendo en este momento por el enorme gasto que hay en el momento de guerra, sabiendo que esa guerra se traduce en la reducción de la disponibilidad de alimentos a nivel mundial, en la reducción de energía, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de contradicciones que tienen que ver, pues desde otro punto de vista uno podría decir, bueno, sí, es que se están creando esos dos enormes bloques y por ende hay que defender intereses, cada bloque debe defender sus intereses. Sí, es muy preocupante, el mundo se dividió. Yo creo que esto fue un momento clave en términos del futuro después de la pandemia, es esta guerra que se está dando en este momento,
que está subiendo no solamente el gasto en armamento convencional, sino en energía, en armamento nuclear también. O sea que hay una belicosidad creciente, ¿no es cierto?, a nivel mundial, muy diferente a la que hubo, y qué pena decirlo acá, no lo digo a manera de campaña por nadie, pero sí tuvimos 4 años de paz en el gobierno pasado, en que se estaban firmando acuerdos con ciertos países en Oriente Medio, etcétera, y no había el gasto armamentista que hay hoy. O sea que no estamos hay demasiados intereses involucrados, sin duda alguna, y no solamente son las grandes compañías occidentales de armas, ahí están metidos muchísimas otras compañías del otro lado del mundo. Doctor, obligatoriedad de vacunas en muchos lugares del mundo, encierros forzosos, compra de tierras, yo diría que misteriosas por parte de Bill Gates, empresas lugares donde se fabrica comida que han resultado quemados, desaparecidos, muertes de ganado. ¿El globalismo es la guerra contra la humanidad? Ay, sin duda. ¿Qué puerta abriste? Pero es que con él me encanta conversar de este No, tema. no, pero por supuesto. Estoy hasta la medianoche. Hay que aprovecharlo. Mira, yo puse un tweet en ese sentido hace unos días. Es la guerra contra la humanidad. Es war against humanity. Por lo menos la humanidad occidental, pongámoslo así, porque esta misma división de la que hablábamos ahora, que radica más en la geopolítica clásica, que está poniendo a la China, un superpoder, junto a Rusia, contra un bloque occidental, Europa y Estados Unidos, ha hecho que los proyectos globalistas, en el sentido el globo total, se hayan diluido un poco en términos de la agenda, ¿no es cierto? Esa agenda que se discute sobre todo en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, se ha visto truncada sin lugar a dudas hasta cierto punto por la guerra en Ucrania y en Rusia, ¿no es cierto? Eso no implica que haya parado, al contrario, sigue a todo vapor, porque tiene Yo toda diría la que con fuerza, mayor celeridad. inclusive con mayor celeridad, Y de frente. efectivamente, de frente y abiertamente. Yo creo que eso está más que expuesto, ¿no es cierto? Está a disponibilidad de todos los acuerdos a los cuales se están llegando, sobre todo en las reuniones de Davos recientemente. Esos planes están muy, muy, muy claros desde hace mucho tiempo, con este fenómeno de encubrimiento mediático que los mantiene en el back burner, sabiendo que son los más importantes y los que están realmente definiendo caminos. Ahora, yo creo que ya es hora de que un rompecabezas que no es muy fácil de construir se empiece a construir. Virus desde hace 2 años, que implica todas estas cosas que mencionaste, que sin lugar a duda tienen incidencia sobre nuestras libertades, sobre el statu quo, ¿no? Una especie de nueva normalidad que de normal no tiene nada. Bueno, digamos que aisladamente uno les dijera inocentemente, era bueno, hubo un virus, esto tuvo una gran incidencia sobre la humanidad, pero eso es todo, ¿no? Eso pasa, ¿no es cierto? Ahora parece haber una especie de moda de virus, de que desde hoy y de aquí en adelante viviremos con virus, sí, ¿no es cierto? Mientras que eso pasaba cada 100 años, y ahora hay mejor tecnología, ¿no es cierto? Vacunas cada 3-4 meses. Eso, lo de las vacunas es aterrador en el sentido de que mientras que yo era más, y yo creo que muchos éramos más, bueno, no todos, pero reticentes porque no somos científicos, ¿no es cierto? A ver cuál lado estaba correcto, si era necesario, si era no necesario, divisiones familiares, divisiones entre amigos, era tanta la desinformación. En ese sentido que estábamos reticentes a decir, yo siempre dije, me parece que están exagerando, ¿no es cierto? Esa era mi posición. Ahora no tengo ninguna duda en decirlo y se han salido después de esta especie de lull, ¿no es cierto? De interludio, mientras que desde la guerra se callaron, ¿no es cierto? El COVID como que desapareció con la guerra y ahora está volviendo a surgir en un momento dado. Todo esto
ha surgido tanta información, no solo sobre la inocuidad de las vacunas, ¿no es cierto? Porque es que son toneladas de información, pero además de los peligros de la vacuna. Y acompañada por esta especie de nueva normalidad que incluye que siempre tendremos virus, de ahora en adelante, ¿no es cierto? De ahora en adelante será un mundo de virus, ¿no es cierto? Y de pandemias, mientras que esta era una one-time thing, era una cosa, es que supuestamente uno salía de esta, como SARS en el pasado, como el ébola. Nos dijeron que nos quedáramos en la casa por 2 semanas para flat the curve. Y aparte de eso, con todas las pruebas del mundo de los daños que ha hecho los lockdowns, ¿no es cierto? Los encierros, todas las pruebas y las consecuencias que han tenido, porque las consecuencias en términos de la psiquis, de las masas, de las tasas de suicidio, bueno, esto yo creo que ya está tan documentado que me aterra a mí que los grandes medios tengan aún el poder de restablecer esos regímenes estrictos, que no me extrañaría, creo que Nueva Zelanda ya lo estaba pensando hacer hoy, ¿no es cierto? Y la gente no reaccione porque ya hay muchísima información al respecto y sin siquiera tener la información, mucha gente se ha dado cuenta que hay miles de no vacunados a los cuales no les ha pasado nada. Bueno, yo no quiero entrar en una cantidad de contradicciones que hay de por medio. El problema aquí también, doctor, si me permite, el problema aquí también es el siguiente. Si usted fuera un científico, un médico, y de pronto ante una situación específica, con la mejor voluntad del mundo, aunque estuviera equivocado, aunque a final de la jornada la historia demostrara que usted estaba equivocado, pero si usted en el mejor espíritu hipocrático, con la mejor voluntad de hacer el bien común y el bien a la humanidad, nos dijera que teníamos todos que escondernos en el closet o meternos debajo de la cama porque el virus nos iba a matar a todos, bueno, mire, se equivocó el doctor Omar, pero lo hizo de muy buena fe. Entonces, la gente probablemente tendría otra actitud. Lo que ha pasado es que el tiempo nos ha demostrado que los individuos que nos pusieron las mascarillas, las vacunas, nos ordenaron que teníamos que vacunarnos con la espada de Damocles en la cabeza o de lo contrario perder el empleo. Los pilotos perdían su empleo, los militares eran expulsados, los maestros para afuera. Resulta que esa gente, como el doctor Fauci, estaba clandestinamente ganando millones de dólares en inversiones en China, en inversiones con las compañías farmacéuticas, y hoy se sabe. Entonces, las compañías farmacéuticas que han hecho un trabajo han recibido decenas de miles de millones de dólares del gobierno y, por supuesto, con su legión de cabilderos, presionaron para que las cuarentenas siguieran, las vacunas fueran obligatorias porque cada vacuna que se ponía no era gratis, ellos la fabricaban, el gobierno la pagaba y sus accionistas se enriquecían. O sea, todo esto, más allá de la cuestión de salvar vidas, ha tenido un gran componente de hipocresía, de engaño, de manipulación de las masas, de enriquecimiento ilegal de muchos de estos fascinerosos personajes. Y hoy la gente se da cuenta y ya le han perdido el respeto. Entonces es el clásico cuento de que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, la gente corría. Y un día ya la gente se cansó del cuento y vino el lobo de verdad y ya nadie le prestó atención. El día que haya una pandemia futura, probablemente van a morir mucha gente porque esta gente ahora ya mataron el cuento del lobo. Y esa es la gran problemática que estamos enfrentando con esta situación de salud pública. Sí, es una cosa aterradora y la desinformación que hay de por medio. Hace poco hubo una reunión prácticamente en paralelo a la reunión de Davos, una reunión en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud que proponía un tratado supranacional para manejar las pandemias, para ponerlo en pocas palabras. Muy preocupante porque básicamente le daba autoridad sobre los gobiernos, sobre los ministerios de cada gobierno, de cada nación, para definir quién se encierra, quién se vacuna, quién no se vacuna, básicamente definido por encima de las naciones. Gracias a Dios, y Dios es grande, yo sí creo, y habiendo vivido en el África se los agradezco a ellos. 41 países africanos se opusieron en bloque a que se adoptara
los africanos tienen otra dinámica con los organismos multilaterales muy diferente a la nuestra en América Latina e inclusive en América del Norte. Ellos saben, conocen más las entrañas de las Naciones Unidas y se opusieron. Ese mismo acuerdo implicaba el monopolio de la información con relación a las pandemias, ¿cierto? Básicamente sacando del juego a todos los científicos que han tratado de opinar, que dicen bien o mal, pero han tratado de opinar y han sido censurados. Esto es una cosa que yo creo que ya tiene demasiados tintes arbitrarios como para que el común de la gente no se dé cuenta de que no es normal, ¿no es cierto? De que no es normal, sea cual haya sido el origen del COVID-19, no es normal y preocupa más aún el hecho de que quien está detrás de la Organización Mundial de la Salud es, por un lado, la China, ¿no es cierto? Que básicamente colocó al director a Tedros Adhanom a la cabeza de la organización, y por otro lado financiada mayormente por capital privado del Bill and Melinda Gates Foundation, ¿no es cierto? Es pseudo privada, básicamente. Sí. O sea que aquí hay unas cosas que falta de información, obviamente, y los medios siempre juegan, los grandes medios juegan un papel muy importante. Ahora, esto cuando yo digo que la gente se tiene que dar cuenta es porque si esto lo acompañan la crisis energética, la crisis de alimentos, la crisis energética es una cosa aterradora. Estamos pasando por una de las peores crisis energéticas, o la peor de todos los tiempos. Mucho peor. Perdóneme la interrupción porque me acaba de llegar una imagen que vale más que todos lo que podamos decir aquí. La imagen es el mapa de los Estados Unidos. La acaba de difundir la cadena Fox en su página de internet, la pueden ver en las noticias de Fox. Quiero que los amigos que nos escuchan en la radio imaginen en su mente el mapa de los Estados Unidos. Imaginen por dónde corre el río Mississippi, que desemboca en el Golfo de México, y de acuerdo a sus afluentes, pues lo podríamos conectar imaginariamente con los grandes lagos, allá con la ciudad de Chicago, por ejemplo. Ok. A la izquierda del lago Mississippi, perdón, del río Mississippi, a la izquierda del río Mississippi, hasta el Océano Pacífico, todos los estados, Texas, Nevada, Arizona, las Dakota, Montana, Oregón, California, Colorado, todos esos estados están en peligro de sufrir apagones gravísimos de electricidad este propio verano, este mismo verano. Solamente nos salvamos los que estamos a la derecha del río Mississippi, o sea, la Florida, Georgia, las Carolinas, Maryland, Nueva York, Filadelfia, los estados de Connecticut y Vermont. Los que estamos del lado de acá nos salvamos de los apagones. Razón, la enorme ola de calor que se pronostica para esta región del país y la situación tan grave que hay de abastecimiento de combustibles para muchas de estas plantas que han tenido que cerrar por la cuestión del carbón. Les han quitado los permisos de producir electricidad con el carbón por la política nueva del medio ambiente. Hay una sección alrededor de los grandes lagos donde están los estados de Michigan, Wisconsin, Illinois. Eso está pintado en rojo. Es una situación crítica. La leyenda del mapa dice, lo que están pintados de rojo, peligro crítico de apagones. ¿Cuándo en los Estados Unidos hemos vivido bajo esto? Esto es algo en Cuba, en Venezuela, donde hay apagones por falta de combustible, por falta de infraestructura, pero jamás en los Estados Unidos se había dado este tipo de cosas. Sale el mapa hoy de advertencia de que hay yo diría que casi el 70% del territorio del país bajo un peligro de perder la electricidad este verano en lugares donde la temperatura va a estar en algunos momentos, en algunos lugares, a más de 100 grados Fahrenheit. Doctor. Miren, lo de Estados Unidos es un caso, yo creo que es evidente de que lo que dice la prensa, yo estaba leyendo lo que decía el director de la Agencia Internacional de Energía, decía, estamos, y lo mencionaba antes de que mencionara este mapa de Fox, estamos en la peor crisis energética mundial, peor que las del pasado, porque hoy no es la del 73, por ejemplo, el siglo pasado fue sobre el petróleo, ahora estamos hablando de petróleo, de gas, de carbón, y encima de eso tiene todo esto de las energías verdes.
Esto es una cosa muy grave. Los Estados Unidos, y eso hay que repetirlo sin cesar, era autosuficiente, ¿no es cierto? Exportaba energía hace menos de 1 año y medio, 2 años. Exportaba energía. Sin lugar a duda, eso implicaba no solamente la independencia energética, pero también la independencia política, que la está perdiendo de nuevo. En gran medida los pasos que dio no solo el gobierno pasado de Trump, sino el de Obama y otros a través del tiempo, fue crear una industria energética que permitiera esa autosuficiencia para alejarse, por ejemplo, de los problemas de Oriente Medio, que fueron los que eran y siguen siendo uno de los grandes proveedores, pero eran prácticamente los únicos durante algunas décadas. Esto se perdió totalmente y hoy le están echando, cuando digo yo que el director del Instituto Internacional de Energía hablaba de esta crisis, pero decía, y todo es culpa de la guerra Rusia y Ucrania. Eso es muy falso. Y ahí se nota, ¿no es cierto?, los lands. ¿Quién trabaja para quién? La guerra Rusia y Ucrania ha tenido un impacto gigantesco sobre el mercado energético, sin lugar a duda, pero no es lo único. En el caso de Estados Unidos está lejos de ser lo único. Antes de que la guerra comenzara, ya estaban subiendo los precios de la gasolina. Es más, desde el primer día del gobierno Biden, cuando canceló el Keystone Pipeline, ¿no es cierto? Desde ese momento ya hubo una reacción de los mercados y que es obviamente uno de los grandes drivers de la inflación, de los grandes generadores de inflación. La política del Green New Deal y las políticas radicales que se están implementando en los Estados Unidos y que piensan implementar otros países en términos de la introducción de energías verdes, están siendo tan radicales y tan abruptas que el costo en términos de la población, del común, como tú lo estás mencionando, varios estados al borde de quedar sin electricidad, está siendo enorme. ¿Y por qué hablar de estados? Hablemos de Sri Lanka, una economía débil. Sí, señor. En la cual el no uso de ciertos fertilizantes químicos para la energía, también bajo una política verde, fue la que básicamente hizo que no hubiera suficiente oferta alimentaria, ¿no es cierto? Y la inflación subiera, etcétera, y tenemos ese problema, y lo estamos viendo en muchas partes, y lo seguiremos viendo, y Pakistán está al borde, y Pakistán es una cosa muchísimo más grave en ese sentido. Los precios de los alimentos han subido 20% después de la pandemia y hasta 40% después de la pandemia y la guerra, ¿no es cierto? 40%, se está poniendo en un peligro gigante a enormes cantidades de población, sobre todo en los países más pobres, en el África, en la región del Sahel, ¿no es cierto? Chad, Níger, Mali, Mauritania, se está hablando de una hambruna como nunca antes, inclusive se habla, según el secretario general de la ONU, de múltiples hambrunas. Se habla también de Etiopía, de Kenia, ¿no es cierto? El África es muy frágil, sobre todo que es una de las principales beneficiarias de los cereales que venían de Ucrania y de Rusia, incluyendo el norte del África y muchos países árabes. El hecho es que en este momento se ve muy extraño que surja una crisis en Holanda, ¿no es cierto? Atacando el quinto productor mundial de alimentos, que es Holanda, el quinto. También con políticas verdes, y digo yo atacando porque están atacando al agricultor básicamente, que para reducir el nivel de nitrógeno, que es uno de los que tienen que ver con los gases de efecto invernadero, inclusive desde el 2021 proponían reducir la ganadería o la animación en Holanda, nada más y menos, cuyo símbolo es la vaca, me ponía a pensar yo hoy, la vaca Holstein, reducir el ganado por 30%. ¿No es cierto? Y reducir ahora el uso del nitrógeno en la agricultura, simultáneamente. ¿Por qué simultáneamente? ¿Por qué mientras que se sabe que el mundo está en una crisis alimentaria debido a la gran producción, gran parte de la producción que representaban y que siguen representando Ucrania y Rusia en términos de cereales? ¿Por qué estamos viendo fábricas que se queman por acá? ¿No es cierto? ¿Por qué estamos viendo una cantidad de partes de ese puzzle, de ese rompecabezas que hay que unir? 20.000 vacas. 20.000 vacas que mueren repentinamente de un mismo golpe. Y a la semana autopsias, miles de ovejas también.
las autopsias revelen 280.000 que... hectáreas de Bill Sí. Gates, como tú mencionabas, ¿no es cierto? Unos dicen que él dice que no es por su política climática, pero ustedes saben que tiene unas empresas muy grandes de producción de alimentos totalmente... Pero por el otro lado también nos está mandando a comer carne sintética. Voilà, exactamente, y tiene empresas involucradas en eso, en la creación de nuevos alimentos y alimentos alternativos. El hecho es que uno tiene que poner, y la parte energética también, bueno, la parte, volviendo a la energética, perdón que pasó a lo de alimentos, la parte energética, es decir, uno puede ver, vinculándola a la inflación, que hay una solución inmediata, ¿cierto? En el caso de Europa, ellos es más estrecho, ¿no? Porque dependen tanto del gas ruso e irónicamente en Alemania están hablando de reabrir algunas minas de producción de carbón para poder, ¿no? Para poder suplantar esos cortes que está haciendo Rusia permanentemente, o están dándole nombres nuevos a ciertos tipos de gases, diciendo que ahora son gases verdes, ¿no es cierto? Cambian la nomenclatura, ¿no es cierto? Y el hecho es que ellos mismos están... La guerra de Rusia y Ucrania es muy importante en lo energético, pero sin lugar a duda, en lo que tiene que ver con gran parte de Occidente y algunos países asiáticos, como en el caso de Sri Lanka y otros, ¿sí? Lo que está teniendo un efecto sobre el factor energético son las políticas verdes, ¿no es cierto? Son las políticas verdes. Yo no soy antipolítica verde, yo creo que hay que cuidar el planeta, pero se trata es una cosa de la gradualidad de su introducción. No se puede introducir de manera abrupta. No, en Texas hace algunos años la gente se estaba congelando porque se congelaron los ventiladores eólicos, las turbinas y la energía solar tampoco podía funcionar por la cantidad de nieve que había caído y se quedó 4 millones de personas sin electricidad. Entonces no se trata de estar en contra o por el mundo, yo creo que todos queremos defender el planeta, pero el costo que estamos pagando por unas políticas que están siendo empujadas desde arriba, y cuando hablo desde arriba es por el propio sector privado, ¿no es cierto? El propio sector privado, que es el que maneja todos estos conceptos de ESG, de Environmental Future, etcétera, etcétera, está imponiendo estas políticas de manera bastante forzada y estamos viendo el precio que se está pagando en este sentido. Estados Unidos podría producir desde ya, es decir, si el presidente de los Estados Unidos dice hoy, se reabre la producción de hidrocarburos por lo menos hasta que reestabilicemos la situación, eso es totalmente factible y se acaba el problema. Se acaba la mitad del problema por lo menos, la otra mitad, digamos, dividiéndola así arbitrariamente, siendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay escenarios que hasta son un poco difíciles de tratar en un programa de radio como este, más bien serían para una conferencia en un auditorio con cierto público entendido o selecto, pero vamos a tratar de hacerlo con toda la responsabilidad del mundo. Estados Unidos tiene desde la presidencia de Richard Nixon una serie de órdenes ejecutivas preparadas y engavetadas, que nunca han sido firmadas, pero preparadas y engavetadas, por si hubiera una necesidad de implementarlas. Esas órdenes fueron escritas en el marco de la Guerra Fría, tenían que ver con diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de escenarios, y otras no tenían que ver con la Guerra Fría, tenían que ver con situaciones naturales, una parálisis grandiosa por la erupción de un megavolcán, o un megaterremoto en la costa del Pacífico. Allá siempre se ha dicho el grande, ¿no? En California pudiera ser un terremoto de 10, 11 grados, como se ha pronosticado. Y esas órdenes ejecutivas que están ahí engavetadas, y los presidentes van y vienen, pero las órdenes están ahí, tal vez las modifican un poco, las actualizan, o han puesto otras, porque en aquella época no existía la internet, no existía la telefonía celular moderna que tenemos hoy. Me imagino que en aquella época pues las comunicaciones eran mucho más rudimentarias, y a medida que el desarrollo tecnológico ha avanzado, pues han escrito otros planes de contingencia. Esos planes establecerían que en caso de ciertas situaciones el gobierno podría tomar control del aparato de todo lo que es la red de abastecimiento de comidas, de las granjas donde se producen los alimentos, las cadenas de distribución regionales de alimentos y de víveres, y también de todo lo que es la red eléctrica, la red ferroviaria,
en ciertos y determinados momentos aquí estaríamos ante una intervención del gobierno en aras de resolver un problema, como el presidente Delano Roosevelt tuvo que crear una serie de operaciones del gobierno para sacar a millones de personas de la hambruna. La gente hacía fila para que le dieran un poco de sopa en un comedor después de la gran crisis que terminó en la depresión de 1929 y 30. Entonces el gobierno federal se creció y empezó a crear un montón de actividades donde el gobierno antes no participaba para poder resolver el problema de la Gran Depresión y alimentar a millones de personas. Bueno, ante una situación de este tipo, el gobierno tendría que actuar. Eso nadie lo podría criticar. Todo el mundo diría, bueno que el gobierno esté preparado para actuar ante una catástrofe de esta naturaleza. Aquí el problema es que los grandes globalistas del Foro Económico Mundial, que cuando convocan una reunión atraen a toda la plana mayor del gobierno, van el primer ministro Trudeau, el presidente Macron, el nuevo primer ministro de Alemania, el presidente Biden, el príncipe de la corona británica, y todo el mundo de la flor y nata va allí. Ese Foro Económico Mundial ha propuesto, y no se ha ocultado en decirlo, que hay que hacer un gran reseteo, que hay que terminar con los controles y con la sociedad y con los sistemas que tenemos hoy, borrón y cuenta nueva, para hacer un mundo nuevo, un gran bravo nuevo mundo. Y ahí es donde hay un gran peligro de que mucho de lo que está ocurriendo no sea puramente accidental, sino hayan manos tenebrosas que estén propiciando ciertos descalabros en aras del poder y del control, mi querido doctor Omar. Mira, de eso no hay duda, lo del gran reseteo. Yo estoy preparando una presentación para otro foro y a veces, a pesar de que está publicado, discutido por los jefes de Estado en Davos, con estas grandes empresas, a pesar de que el paso a paso de ese gran reseteo está claro y disponible para cualquier ciudadano curioso, y se está implementando, la gente, por varios motivos, por falta de curiosidad, como digo, o desinformación, no está todo al tanto. Están más al tanto en los países más desarrollados. Me doy cuenta, las reacciones que hay hoy en Alemania, Italia, Holanda, son reacciones de gente más informada. Al fin y al cabo, los niveles educativos son más altos. Y desde cierto punto de vista, lamentando mucho lo que pasa allá, hay cierta ventaja de que eso le pase también a ellos y no solo a nosotros en el tercer mundo, porque esas reacciones que hay ahí ilustran mucho las cosas para nosotros acá, gracias a Dios, qué pena por ellos, ¿no es cierto? Pero no somos solo nosotros los que estamos, que somos parte de ese gran reseteo, es global. El gran reseteo está muy bien explicado, como digo yo, y una de sus banderas, claramente dicha en 8 de sus grandes puntos, es el debilitamiento de los Estados Unidos como potencia única. Uno de sus propósitos es debilitar a los Estados Unidos para poder tener una gobernanza global de tipo más multipolar como en el pasado. Ayer leía interesante que antes de los Estados Unidos como potencia unipolar, el mundo siempre había sido manejado de manera multipolar, ¿no es cierto? Eran los franceses, los alemanes, los ingleses al mismo tiempo. No, Estados Unidos manejó al mundo prácticamente sole-handedly, ¿no es cierto? Single-handedly, únicamente durante los últimos años, y eso está creciendo ahora para crear un nuevo panorama con todo lo que mencionamos anteriormente. Ahora, el hecho es que si ese es uno de los propósitos, pues lo estamos viendo de manera muy clara. Yo estoy convencido, y yo no soy el único, yo creo que varios lo han dicho, que a Estados Unidos está bajo un proceso de demolición deliberada. Pero de intramuros, doctor, los enemigos no vienen de fuera, no son los ayatolás ni intramuros. Intramuros sin lugar totalmente, y esto es decir, intramuros, pero están representando precisamente esos objetivos más amplios de ese Foro Económico Mundial, el cual tiene una influencia sobre el gobierno Biden prácticamente total. Biden no gobierna, yo creo que no hay que entrar mucho en ese sentido, pero se sabe que sus asesores en gran parte hacen parte de estos organismos que más
que más poder tienen en el World Economic Forum. Por ejemplo, BlackRock Investments, que define gran parte de las políticas económicas, el Open Society Foundations, que define gran parte de las políticas sociales. Son ellos que están gobernando. La gente dice, ¿quién está gobernando? Están gobernando ellos. Cuando uno ve el poder del World Economic Forum es indescriptible. BlackRock maneja 10 trillones de dólares. 10 trillones de dólares colocan a BlackRock como una empresa, como la tercera economía más grande del mundo después de los Estados Unidos y China. Una empresa. ¿No es cierto? Si tú le añades a eso BlackRock, Vanguard y State Street, tú puedes llegar de fondos que son fondos de inversión los tres, puedes llegar a 26 trillones de dólares. En una economía mundial de 94 trillones de dólares, esta gente está manejando prácticamente toda la economía occidental, con muchos, obviamente, vínculos con la China. Eso es otro tema muy complicado, pero y son además los primeros accionistas de todas las compañías farmacéuticas, de todos los medios de comunicación, y no de los grandes, porque les dicen, no, ahora son las grandes compañías los que manejan eso. Lo que pasa es que si tú coges las que supuestamente son las más grandes, o son las más grandes en términos de empresa, pero no, si uno pone los fondos de inversión por encima se darán cuenta, Apple, Microsoft, Google, Alphabet, absolutamente todas tienen como primeros accionistas a BlackRock y a Vanguard, ¿no es cierto? Ellos son los que imponen y los más incidentes en términos de políticas climáticas y verdes. El más incidente es BlackRock, ¿no es cierto? Que está estableciendo un sistema a través del sector privado que se llama ESG, donde básicamente lo que estamos viendo es hay un nuevo poder nuevos poderes que la gente tiene que entender. Las naciones siguen siendo importantes, y las naciones más grandes de suprema importancia como China, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Pero ahora hay un fenómeno transversal, ¿no es cierto?, con muchísimo más poder. Si uno coge otra vez estos fondos de inversión, ellos son mucho más ricos que casi 60 o 70 países del mundo, ¿no es cierto? Un solo fondo de inversión es más grande que la economía alemana, como dijimos, ¿no? O sea que hay un nuevo poder de por medio, y son ellos los que están manejando la batuta hoy en día. Por eso vemos y sin lugar a duda, donde está la plata está en las armas también. Dios sabe qué tipo de vínculos hay por ese lado. Ahora la agenda se está acelerando, sin lugar a duda. Tiene todos estos componentes. El componente de control está muy claro a través de esa vacunación universal. El componente de empobrecimiento, están empobreciendo al mundo. Las grandes corporaciones multinacionales y los fondos de inversión se han enriquecido durante los últimos 3 años, ¿sí? Y el empobrecimiento del mundo ha sido el doble o el triple del ritmo de ese enriquecimiento de los más ricos. O sea que el capital está siendo monopolizado como nunca antes a nivel mundial. El mercado inmobiliario de Estados Unidos lo maneja BlackRock, ya mencionamos el Farmland, lo maneja Bill Gates, ¿no es cierto? Hay un cambio, la gente tiene que entender que estamos en medio de un cambio muy sui generis por este fenómeno informativo que no permite que todos nos demos cuenta de lo que está pasando, pero que está pasando. Y hay intencionalidad, sin lugar a duda. Vuelvo a lo de Estados Unidos, no es normal. La inflación ya estaba subiendo antes, los gas prices también estaban subiendo antes de la guerra, ¿no es cierto? No es normal, ¿no es cierto?, que estemos viendo estas subidas de las tasas de interés cada 1 o 2 meses, ¿no es cierto? Lo que hacen básicamente dicen que la única manera de salir de la recesión y volver a las tasas de inflación anteriores es a través de un empobrecimiento general a nivel global, ¿no es cierto? Esto está para muchos economistas, la manera como que se está manejando el problema inflacionario, sobre todo a nivel de Estados Unidos, es lleno de contradicciones, totalmente lleno, y con soluciones disponibles. En el caso de Europa es diferente, ¿no es cierto? Europa depende mucho más de esa guerra Rusia-Ucrania por todo lo que ya mencionamos, y por el otro lado tenemos un gigante económico creciendo, ¿no es cierto? Sigue creciendo a pesar de los obstáculos que ha tenido con el COVID, etcétera, etcétera. La China sigue creciendo, capitalizando en este sentido, y desafortunadamente quien pierde, ¿no?, sea por el lado de los globalistas o por el lado de los chinos, es Occidente. Eso no hay duda. Increíble. Y un último comentario. Este barraje de fuego intenso
de los demócratas y de los liberales contra la segunda enmienda, contra la tenencia de armas, más allá de proteger y evitar una próxima masacre que nadie quiere y que además siempre que se perpetra una masacre tenemos un problema de salud mental. Aquí lo que hay es que neutralizar, desde el punto de vista de ellos, de neutralizar a esa mitad del país que está armada, a esos americanos que creen en la segunda enmienda, que tienen armas para defender sus casas, para defender sus personas, para defender sus pequeños feudos, porque hay mucha gente que vive en terrenos de 3, 4, 5 acres en el medio del campo y por supuesto están a una hora de la policía más cercana, de la estación de ayuda más cercana y tienen armas. Y hay una tradición de cacería, de tiro al blanco, en fin. Pero eso, para los globalistas y para los que quieren imponer un nuevo orden en este país, es un muro muy difícil, porque esa gente armada no se va a dejar subyugar fácilmente, y de ahí vienen todas estas campañas legislativas y gubernatoriales para coartar y limitar la tenencia de armas en los Estados Unidos. Y a eso también le podemos añadir el tema de la ideología del género. Acabas con la familia, destruyes la familia, debilitas esta nueva generación que está creciendo, estos niños, y luego los puedes controlar más fáciles a través del nuevo orden mundial. No, definitivamente están atacando por muchos frentes, por muchos frentes. Para coger lo último que mencionaste y vincularlo con lo que decía yo de la demolición deliberada de los Estados Unidos, están rompiendo la sociedad en pedazos, ¿no es cierto? Cuando la sociedad se desgrana, ¿no es cierto? La unidad nacional es mucho más difícil. Rompieron la unión, Estados Unidos, ¿no es cierto? Su propio nombre, esos estados están muy desunidos. Vemos hoy que Florida hace una cosa, el gobernador de California ataca al gobernador de la Florida. Eso no se veía hace pocos años, ¿no es cierto? Están haciendo, sin lugar a duda, una campaña, repito, dentro de ese marco de debilitar a los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural, social, rompiendo la unión, ¿no es cierto? Estados Unidos, ayer yo mencioné en alguna parte, está en caída franca, con un nivel de encubrimiento y de mentiras realmente abominables por parte de la Casa Blanca, cuando sube la inflación a 9.5% y dicen la economía va mejor que nunca. Los americanos, cuando lo sienten en el bolsillo, yo creo que, no quiero sonar como todos los políticos americanos, pero sí se dan cuenta de lo que está pasando y no son bobos, obviamente, ¿no? Cuando la situación es tan grave. En términos de la segunda enmienda, la comprenden muy poco, ¿no es cierto? Es lo que evitó que Estados Unidos se convirtiera en la Unión Soviética el siglo pasado, ¿no es cierto? La segunda enmienda es la capacidad de los ciudadanos honestos de defenderse contra un gobierno autoritario y abusivo. Y los hay muchos y la tendencia es esa, que los gobiernos controlen absolutamente todo y al desarmar a los ciudadanos pues tengan el monopolio de las armas. Eso deja al ciudadano totalmente indefenso. Entonces, eso es algo que tiene que quedar muy claro. Entonces, los jóvenes lo ven, sí, pero es que uno puede comprar un arma en cualquier esquina y eso es muy fácil. Eso tampoco es así de sencillo. Hay background checks, etcétera. Y yo creo que, sinceramente, hay tal vez cierto margen, ese es mi punto de vista, de edad, ¿no es cierto? De 18, hablan de 18 a 21, claro. 18 a 19, yo no sé qué margen habrá en términos de la accesibilidad. Pero el amendment, la enmienda per se, ha sido perseguida por los demócratas. Esto no es nuevo, tú sabes, Agustín, esto viene desde hace décadas. Ahora tienen una oportunidad mucho más grande y utilizan los mismos mecanismos que son estos school shootings, los ¿cómo se dice? Asesinatos en las escuelas, como el último que hubo, para adelantar la agenda. Ahora, en el pasado el NRA era muy poderoso. Yo no sé en qué punto está eso y efectivamente ese debate está muy difícil en este momento porque ellos tienen el poder hasta cierto punto. Vemos todavía resistencia, ahí también hay dinero de por medio, recuerda, ¿cierto? Que no sabemos qué hay por detrás de ese tipo de posiciones. Ahora, vemos en el Brasil Bolsonaro
facilitó el porte de armas y bajaron los niveles de criminalidad, ¿no es cierto? Está claro las estadísticas, están clarísimas las estadísticas. Brasil tiene los menores niveles de criminalidad de los últimos años. Todo esto, obviamente, dentro de un ámbito de legalidad. Ahora, en términos del mental health, pues sí, es que de la crisis de salud mental, pues ya hablamos. Es una crisis de salud mental además generada por toda este terror de la pandemia, ¿no es cierto? Y siguen obviamente aterrando, nos va a faltar los alimentos, ya no tendremos luz mañana. Es una especie de terrorismo mediático permanente que obviamente, acompañado por esa ganancia permanente de control de los que más pueden, que nos está llevando a ceder en ciertos derechos adquiridos, porque yo sí creo que la segunda enmienda es un derecho adquirido muy, muy importante. ¿Cuántos países con una segunda enmienda bien manejada? Yo no estoy diciendo que todo el mundo consiga las armas ilegales, por favor, está en América Latina, que lo prohíban o que no lo prohíban, esto está lleno de armas, ¿no es cierto? Eso es una especie de hipocresía. Y obviamente las personas que usan un arma dentro del ámbito de la ley, como lo prevé la segunda enmienda, y que se pueden defender, ya hubieran querido muchas personas en tantos países evitar dictaduras, totalitarismos y otros, porque el gobierno sabe que su población no se va a dejar hasta el momento de perder hasta sus derechos más fundamentales de vida, de dignidad, etcétera, etcétera. Esto es un ataque general a Occidente, un ataque a la familia, sin lugar a duda. La ideología de género es un ataque a la familia, pero los Estados Unidos es espantoso. Es que eso no lo ven acá, eso no lo ve el común de la gente. El hecho de que metan a un niño con una transexual en una escuela, el hecho de que les enseñen una cantidad, pero si lo ven, es decir, no lo ven así de claro, pero lo vemos cuando uno pone cualquier cadena de televisión. Exacto. ¿No es cierto? Están atacando la familia. Totalmente. Detrás de eso es muy incómodo, porque sin lugar a duda, más que una promoción de esa agenda de diversidad, parece haber otros propósitos poblacionales muy, muy incómodos. Y si vemos todo Doctor, esto... Tendríamos aquí tema para hablar con usted, como yo dije al comienzo, hasta la medianoche, pero desafortunadamente el tiempo en la radio tiene un fin. Con usted siempre nos quedamos con ganas de más. Siempre, y los oyentes igual. Vamos nuevamente a pautar otra conversación de estas largas y tendidas con tantos detalles como la de hoy. Ha sido brillante. Muchísimas gracias a nombre de cada uno de nuestros oyentes. Un gusto tenerlo con nosotros. Karina, Agustín, muchísimas gracias a todos los que escucharon, gracias, y que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Igualmente a usted. Igualmente, bendiciones. Omar Bula Escobar, analista internacional, es uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes en el mundo. Lo han escuchado aquí en Cada Tarde. Ha trabajado, trabajó durante 20 años en las Naciones Unidas y lo han podido ver a través de nuestro Zoom aquí en Actualidad Radio. Vamos a identificar, vamos a ponernos al día con todo lo que tenemos pendiente, arduo trabajo del equipo de producción, pero era necesario esta conversación.